En el vídeo de hoy te enseñaré cómo puedes hacer zoom de la forma más sencilla en DaVinci Resolve. Te explicaré cómo hacer diferentes tipos de zoom con distintas velocidades y a cómo configurar todo para conseguir exactamente el efecto de zoom que estás buscando. Y no me enrollo más, vamos a DaVinci Resolve a ver cómo se hace. Una vez dentro de DaVinci Resolve tenemos que hacer clic en el clip de vídeo al que queremos aplicar el efecto de zoom. Seguidamente nos dirigimos al panel de Inspector, ubicado en la parte superior derecha. Debemos buscar la función de zoom dinámico y activarla. Hacemos clic encima de este círculo para activarla. Ahora DaVinci Resolve nos habrá aplicado un zoom out, es decir, un zoom inverso. La cámara empieza cerca y se va alejando. Si queremos hacer justo lo contrario, que la cámara se acerque, debemos pulsar el botón de intercambiar. Al hacer clic podemos comprobar que efectivamente ahora la cámara se acerca en vez de alejarse. Perfecto, ahora os voy a enseñar los tipos de velocidad de zoom que podemos elegir. En el apartado de disminuir velocidad, si hacemos clic, aparecerán estas cuatro opciones. La primera de todas es la lineal, es un zoom normal donde se mantiene la misma velocidad durante todo el vídeo. En segundo lugar, tenemos la aceleración inicial. El zoom empieza lento y va aumentando la velocidad a medida que se acerca al final del vídeo. La tercera opción es la aceleración final. El zoom comienza rápido y va disminuyendo la velocidad en la parte final del vídeo. Y la aceleración inicial y final es la unión de estas dos últimas. Muy bien, una vez explicado esto, elegimos la opción que deseemos. Ahora te enseñaré cómo puedes modificar manualmente el zoom dinámico. Esto es la parte más importante. Debemos tener seleccionado nuestro vídeo y hacer clic en esta pequeña flecha de aquí. Ahora debemos seleccionar la opción de zoom dinámico. Nos aparecerán estos dos rectángulos de colores. El rectángulo verde indica la parte donde empieza el zoom de nuestro vídeo y el recuadro rojo donde acaba el zoom. Podemos modificar el tamaño de estos dos rectángulos si hago clic en cualquier círculo de las esquinas. Disminuyendo el recuadro rojo podemos hacer que el zoom termine mucho más cerca de la cara. Podemos ver que el zoom se acerca mucho más. Si modifico el rectángulo verde, ahora el zoom empezará en la nueva posición que he colocado el recuadro verde. Como puedes ver, ahora el vídeo empieza mucho más cerca de la cara. Ahora te enseñaré cómo puedes hacer panorámicas con la herramienta de zoom dinámico. Para hacer esto, primero tenemos que modificar el rectángulo verde, que es donde empezará nuestro vídeo, y lo coloco en la parte izquierda. Quiero que empiece mostrando más a la mujer. Seguidamente movemos el rectángulo rojo, que es donde acabará nuestro vídeo, y lo coloco en la parte derecha. Muy bien, de esta manera tendremos una panorámica con movimiento de izquierda a derecha. Con este ejemplo voy a hacer lo mismo, pero esta vez quiero que el vídeo empiece arriba, que solo se vea el hombre, así. Quiero que solo se vea el hombre y luego la cámara se vaya moviendo hacia abajo y se centre en los papeles de la mesa. Bien, ahora ajusto el tamaño del rectángulo rojo y lo coloco en la mesa con los papeles, justo aquí. Y ya tengo el movimiento de este plano como quería. Ya sabes hacer zoom y cómo hacer movimientos de cámara. Ahora, combinando ambas funciones, puedes hacer zoom con movimientos. Si quieres aprender mucho más sobre DaVinci Resolve, te recomiendo ver estos vídeos de aquí. Hay tutoriales para principiantes y otros más avanzados. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. ¿O no?